Juan Zuluaga, quien ya nos ha acompañado en otras oportunidades, y cómo no invitarlo hoy cuando se cumple esta fecha de Naciones Unidas y cuando se nos plantea este reto para que los alimentos cultivados y procesados ni se pierdan ni al final de algunos ejercicios se desperdicien. Director, bienvenido, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Felipe, Andrea, Paula, Juan, por invitarnos a generar conciencia frente a este tema que es crítico en la humanidad. Déjenos cobrar un asunto, y es que nosotros tenemos conciencia del hambre en este Consejo de Redacción y aquí en Teleantioquia. Sabemos que entre nuestros televidentes hay gente en Medellín, en Antioquia y en Colombia que padece y aguanta hambre. ¿Cómo dejar pasar una fecha como esta que está directamente vinculada? Primero, la importancia de la fecha. A veces se pasan esas fechas sin mucho protagonismo. ¿Cómo estamos con este asunto en Antioquia? Con muchos retos. Miren, para la humanidad en este momento es un reto porque se están desperdiciando 1.300 billones de toneladas al año de comida. ¿En el mundo? En el mundo. Y en Colombia, de acuerdo a los datos que nos entrega Planeación Nacional, el dato es de 9.76 millones de toneladas. Con esa comida que nosotros perdemos y desperdiciamos, podríamos alimentar las personas que padecen de hambre. Entonces el tema es crítico porque no solamente hablamos de hambre cero en el hecho mismo de que las personas puedan tener alimentos saludables, sino el hambre cero es que una sociedad, una comunidad entienda que desperdiciar alimentos también hace parte del problema del hambre cero. En Antioquia estimamos que se están desperdiciando, perdiendo más o menos 700.000 toneladas de alimentos. Te lo voy a poner, Felipe, en términos proporcionales. Por cada 3 kilos que nosotros ofertamos al mercado, se pierde uno. Increíble. ¿Por qué se pierde? ¿En qué punto de la cadena se pierde? Eso? Bueno, entonces aquí es interesante dividir las dos cosas, pérdidas y desperdicios. Sí, exactamente. Entonces, imaginemos un campesino con su cultivo que no logra vender su producto porque el precio no le da ni siquiera para recogerlo. Eso se considera una pérdida. Luego pasa a un transporte, cuando sale de una finca, se transporta, que se pierde en el camión o que se encuentran un derrumbe o se tapona una vía y se pierde el alimento, ahí también se habla de pérdida. Sí. Y cuando llega, por ejemplo, a las agroindustrias que se procesa y se pierde alimento ahí, pues obviamente ese momento, hasta ese punto, hasta la agroindustria, es pérdida. Ya cuando llega a los supermercados o llega a los hogares, se habla de desperdicio de alimentos. Esas son dos cosas diferentes. En las plazas de mercado se habla de desperdicios de alimentos. Entonces, las dos cosas tienen una proporción más o menos igual. En la producción, en el transporte y en el procesamiento se pierde el 54% de esas 700.000 toneladas en Antioquia. Y el resto se pierde en los supermercados, minimercados, legumbrerías y en los hogares. Increíble. Director, ¿qué hacer entonces? ¿Cómo evitar esa pérdida y ese desperdicio? Bueno, lo primero que queremos con este día es que de verdad haya una conciencia sobre todos los consumidores. El primer lugar donde se deben evitar los desperdicios es en el hogar. Muchas veces no pensamos muy claramente qué debemos comprar en el mercado. Es importante tener mucha claridad sobre qué alimentos debo llevar, para cuánto tiempo los debo llevar, dónde los debo guardar. Y es un dato que tenemos increíble, Felipe. Solo fragmentando bien el alimento podemos ahorrar en desperdicios en el hogar el 30%, pero guardándolo bien en la nevera. Las neveras tienen, ustedes han visto unos dibujitos, ponga aquí los huevos, ponga aquí la mantequilla. Guardando bien el alimento en los refrigeradores, las familias se pueden ahorrar un 15% del costo de esos alimentos que van al refrigerador. Entonces, esto implica economía familiar. Entonces, una conciencia sobre la compra y sobre todo lo que vamos a cocinar, poder tener claridad, como anotar el lunes voy a hacer frijoles, el martes voy a hacer arroz con pollo. El menú de la semana. El menú de la semana. El menú.
Director, solo para precisar, estas 700.000 toneladas ¿es al año? Al año. En Antioquia. Sí. Listo. Bueno, frente a ese tema de pérdida, ¿sienten ustedes que hay políticas claras para ese proceso de logística? Porque cada vez estamos limitando más la producción dentro de los mismos municipios y nos toca traer las cosas desde más lejos y hay un componente de pérdida importante. Bueno, aquí el dato es también por retar a las nuevas administraciones que llegan. Hoy Antioquia compra su alimento en un 74% por fuera del departamento. Es decir, los municipios de Antioquia solo le entregan el 27, el 26%. Qué cifra tan baja, ¿no? En unos estudios que ha entregado la Universidad de FIT, en promedio los alimentos para llegar al Valle de la Burrada recorren 200 kilómetros. Eso implica una mayor probabilidad de desperdicio y de pérdida de alimentos, ¿cierto? Entonces, hay políticas, se están creando nuevos esquemas para recuperar espacios de abastecimiento público. Lo que nosotros le decimos al Estado es: recupere el sentido público del abastecimiento alimentario. Y recuperar el sentido público es: venga, trabajemos con bancos de alimentos, claro, venga, trabajemos con las plazas de mercado. Elimine intermediación. Y elimine intermediación, porque el campesino también se ve beneficiado de eso, pero donde realmente impacta toda la intermediación es en la reducción, si nosotros logramos un poco reducirla, en las pérdidas y desperdicios de alimentos. Oiga, Juan, hay un tema que usted menciona que es tan casero, que uno no se da cuenta, pero que ahí se pierde también gran cantidad, es en el tema de las porciones como se sirven en las casas, es decir, los sobrados que dejan en las casas, es decir, cuando usted le sirve a una persona que usted sabe que come poquito y le sirve mucho, es que para que coma más, ahí se pierde la mitad. Y un tema que parece ser elemental es cuando pelamos la fruta, cuando pelamos la papa, cuando hacemos las porciones, queda mucho desperdicio. Ahí, en ese punto también se pierde mucho. ¿Qué hacer ahí? Unas minutas o unas porciones más pequeñas, que la gente pida más y no que sobre, sino que más bien, si a alguien le hace falta, dele más. No le sirva grandes porciones, porque evidentemente al servir, mucha gente dice: ay, no, es que yo me llené con la comida, entra por los ojos, y dejan ahí la mitad del plato. Sí, la conciencia sobre el desperdicio de alimentos es un asunto de preguntarse en realidad cuánto voy a comer antes. Es decir, saciar la voluntad de alimento es muy difícil, porque finalmente uno no se pregunta: a ver, tráeme 200 gramos de carne, 10, no, ¿cierto? Entonces, es el ojo. Es más o menos entender también el organismo de cada uno, ¿no? Y otra cosa es que debemos trabajar en economía circular. Sí. La economía circular ofrece beneficios para que podamos aprovechar muchos de esos alimentos que se están perdiendo y desperdiciando. Hay políticas públicas de economía circular, se está pensando en la reformulación del sistema de abastecimiento agroalimentario del departamento, pero en realidad, si el cambio no está en los hogares, en las familias, pues va a ser inocua esta política pública, porque todos tenemos que ser conscientes de las pérdidas y desperdicios. Juan, un asunto, ahora decíamos, este tema, esta conmemoración internacional lanza una flecha en el mapa conceptual al tema hambre, que también lo estamos revisando, sin detallar gobiernos, pero revisando lo local, lo regional, lo nacional. Estos gobiernos nuestros en Antioquia y en Colombia están realmente haciendo para evitar el hambre. Uno ve muchas acciones, pero realmente no sabemos si estamos avanzando en eliminar esa hambre en Antioquia y en Colombia. Ustedes desde la FAO, ¿qué evaluación han hecho de eso? Bueno, aquí sí tengo que dar un punto muy positivo a la labor que ha representado Antioquia, no solamente en Colombia, sino como referente en Latinoamérica. Desde hace más o menos 2 décadas, FAO ha venido acompañando a la gobernación, a la alcaldía, en reestructurar el esquema que tiene diseñado para la política pública de seguridad alimentaria y nutricional. Hoy creemos que este departamento, que es el que más le apuesta en todo el país a entender la problemática, a diseñar acciones que realmente sean contundentes, pues es un ejemplo para muchos otros departamentos. Entonces hay que continuar en esa labor. Nosotros hemos tenido ya más o menos 7 convenios de cooperación internacional con la alcaldía y con la gobernación, que han dejado elementos muy buenos para que se avance en ese objetivo. Director, y la labor y la conciencia también desde los restaurantes, porque también son centros donde hay mucho desperdicio. ¿Qué se hace al respecto?
Sí, es importantísimo el sector Horeca, pero fundamental, porque ellos han construido también redes interesantes para evitar desperdiciar alimento. Miren, esto tiene un impacto hasta en los rellenos sanitarios, ¿no? Ustedes se imaginarán todas estas toneladas que deben llegar a un relleno sanitario. Entonces hay iniciativas de plataformas interactivas donde el canal Horeca dice, no, no vendí, o aquí hay disponible tales y tales alimentos, y en redes, entre ellos, que están atados también a fundaciones, se puede ir a recoger ese alimento. Entonces, ahí ICLAP, que es una plataforma que es antioqueña, que es también un referente, que la pueden buscar en internet, ayuda a que se eviten. ICLAP. ICLAP. Sí. Entonces con estos, digamos, enlaces muy naturales en el sector Horeca, se ha podido mostrar que se puede trabajar sobre el tema. Bueno, qué pena. El sector Horeca, para que le contemos a los clientes, ¿cuál es el sector Horeca? Sí, hotelería, restaurantes, básicamente. Okay. Juan, pero la normatividad, la logística se facilita. Que estoy pensando, ¿se acuerdan lo que pasó en los Estados Unidos, donde un proceso similar se truncó? Pues porque una gran cadena de alimentos hacía eso. Al final del día, lo que no se comercializaba se entregaba especialmente a habitantes de calle, y al final resultaron una cantidad de personas intoxicadas. Entonces, a partir de ese momento y por las demandas que fueron multimillonarias, lo que tocó hacer es desperdiciar, botar ese alimento y no volverlo a entregar. Eso es muy importante, esa historia que cuentas, porque ¿cuál es el alimento que realmente podemos recuperar? No es todo, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros hablamos, ahí les mandé unas foticos, si las pueden pasar, de lo que significa cada uno de los procesos, pero hay alimentos que todavía son consumibles, pero nosotros lo que señalamos es: pensemos en los alimentos en frescos, no en los que ya cocinamos y que no nos comimos, porque esos tienen una vida útil ya, pues eso ya se perdió. Muy limitada, ya, sí. Pero los alimentos, esa cebolla que por allá, o la zanahoria que está toda arrugada, esa todavía se puede, que está en la nevera, o el tomate que por allá, venga, que esto todavía se puede consumir. Claro. Incluso trabajamos con la central mayorista y con la central minorista. A esas dos plazas les agradezco muchísimo, porque han tenido una voluntad gigante de evitar eso, entre otras cosas porque para ellos también es un problema. Lo que pagan por recolección de esa materia orgánica es muchísimo dinero al mes. Pues Juan, qué bueno que viniste. Juan Zuluaga, el director de la FAO en Antioquia. La FAO es esa agencia de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Qué importante tener esta conversación esta mañana, ¿no? Sí. Mire, pues a mí me queda sonando una cosa, y con la venia suya, director, le digo a Juan, mire lo que usted dice, es que producimos nos ufanamos de tener Antioquia tanta tierra, pero es que producimos muy poquito alimento. 24%, pues 25% máximo. O sea, creo que esa tiene que ser una idea para decirle a esos gobernantes: oiga, sembremos comida. Porque es que estamos saliendo de lejos, 200 kilómetros. Para el próximo debate hay que cogerlos corticos con el tema. Claro, vengan siempre en comida que hace falta. Eso es un buen mensaje. ¿Y qué garantías se le dan a los productores para que se motiven a sembrar esta comida? Sí, definitivamente Antioquia podría tener capacidad hoy de entregarle facilito en los próximos 3 años el 45% del alimento que consumimos. O sea, pasar del 25 al 45, con voluntad política y decisión del siguiente gobernador. Claro, así es. Buen dato, Felipe. Pues Juan, tremendo dato, y qué importante también la validación que usted hace de las acciones que se hacen desde Medellín y en Antioquia, constituyendo a Antioquia como referente no solo nacional, sino internacional. Retos, y por ahí empezó Juan. Un día como hoy lo que tenemos son retos, pero validando que el ejercicio y la política pública y la voluntad política pues permiten avanzar y desatrasar de a poco, pero con paso seguro, este reto enorme del hambre. Juan, muchas gracias de verdad por venir. A ustedes, gracias. Dios los bendiga por pensar en este tema. Amén, Gracias, amén. Juan. Tenemos conciencia de ese asunto en este Consejo de Redacción. Es Juan Zuluaga, el director de la FAO en el departamento de Antioquia.